la genética que deriva, dice, de la raíz griega gen. Quiere decir, ¿qué significa o quiere decir? Lo que es referente a la genética, dice, la palabra griega gen, que significa ir, hacer, ¿no? Que fue creada por primera vez, dice, por Pasteur. Pues la genética, dice, en sí tiene raíces milenarias hacia inicios, dice, de los experimentos que ya se hicieron anteriormente, dice, data de muchos millones de años. Por lo cual ese va a ser su trabajo de ustedes. Antecedentes históricos de la genética, ¿no? Por ende ya sabemos que la edad antigua ya daba lugar a lo que es la genética. Se tiene que Aristóteles, lo que es Sócrates, Hipócrates hablaban acerca de la genética. Porque ¿qué es la genética? El estudio de las especies. Y ahí está la genética médica. Y luego tenemos en la Edad Media, en la Edad Contemporánea y en la actualidad. Por ende dice, la naturaleza universal de la herencia, dice Mendeliana, es considerado padre de la genética. Gregorio Mendel. Por eso da lugar, dice, a herencia, vamos a ir viendo posteriormente lo que es una herencia mendeliana, o monogénica o unifactorial. Dice, la herencia mendeliana no tardó en ser reconocida, dice, por Garrod en 1902, lo que logra publicar, dice, sobre el patrón de la herencia en la Acaptulia. Pero también referente a lo que ha sido la herencia, Gregorio Mendel da lugar a 3 leyes, ¿no? Y eso vamos a ir viendo posteriormente. ¿Cuáles son esas 3 leyes referentes a Gregorio Mendel? ¿Dónde ha hecho los experimentos Gregorio Mendel? En los guisantes, para ver tal vez la forma, el tamaño, el color. Muy bien, dice, ¿cuál es la importancia de la genética médica? Muchas de las enfermedades, dice, referentes por ahora, infecciosas o carenciales, dice, que constituyen la primera causa de morbimortalidad. Pero dice, posteriormente se denota, dice, que las enfermedades hereditarias también, ¿no? Tienen lugar, dice, dando lugar así, dice, a esas enfermedades hereditarias, que se presentan ahora también con mayor frecuencia. ¿Cómo que en sí enfermedad hereditaria puede ser? ¿El síndrome de Down será? Sí. Ah, ¿de qué tipo de herencia? ¿De verdad? Ah, trisomía 21, dice, ¿no? Entonces, da lugar a lo que es el tipo de herencia autosómica recesiva. Muy bien. Dice, las investigaciones en las últimas 3 décadas han calculado que los hospitales, dice, desarrollados muestran que una tercera parte de los niños están ahí por trastornos genéticos, lo que les decía anteriormente. Casi el 70% que representa ya lo que es el síndrome de Down. Tanto en madres gestantes en sí, mayores de 35 años, tanto también en menores. ¿Qué será la influencia que está ocasionando? Tal vez los factores ambientales. Muy bien, ¿qué es la genética médica? La genética médica, dice, es el estudio de los fenómenos interhumanos que sobrepasan, dice, el estudio solo del individuo, implicando hacia los ancestros, parientes colaterales, descendientes, y tratando de explicar, dice, los mecanismos de origen y transmisión de las enfermedades hereditarias. Entonces, los ascendientes y descendientes, y los familiares colaterales. ¿Cuáles son sus ascendientes?
¿Cuáles son pero? Entonces, claro, su padre, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Cuáles son sus descendientes? Si tuviera. Los hijos y sus nietos. ¿Cuáles son sus parientes colaterales? A los tíos, los primos, ¿no? Por eso hay otra clasificación que dice de primera, de segunda, dice grado de afinidad. ¿Será que se puede casar su compañera aquí con su primo, hermano? No. ¿Qué puede constituir? Una malformación, ¿verdad? O enfermedades hereditarias, más o mayor frecuencia. Clasificación, dice, de las enfermedades genéticas. Las vamos a clasificar, dice, aquellas que son alteración de un hipoqué, alteraciones cromosómicas. ¿Cómo se denomina también alteraciones cromosómicas? ¿Ya bien? ¿Cómo se las denomina también? No. Correcto. Aberraciones cromosómicas. Y tenemos las alteraciones multifactoriales. ¿Qué son las alteraciones de un hipogen? Dice, este tipo de defectos es causado por mutaciones de los genes que pueden presentarse en un solo cromosoma del par, siendo el otro normal, o en ambos cromosomas del par. Su frecuencia de presentación, dice, es rara, solamente 1 en 2000 en la población. Tenemos alteraciones cromosómicas o aberraciones cromosómicas. Este tipo de alteraciones involucran, dice, un grupo de genes o a segmentos del cromosoma, inclusive a todo un cromosoma o al total de los cromosomas. Por eso esas alteraciones cromosómicas, ¿cómo las clasificamos? Grupo numéricas o estructurales. ¿Se acuerdan? Numéricas y estructurales. Si están en sí las numéricas, también se clasifican en euploidías y aneuploidías. Euploidías sería, ¿qué sería? La monosomía, la trisomía y la monosomía. Euploidías. ¿A qué nos referimos? Cuando la alteración está en el juego de cromosomas. La poliploidía, dentro de ellas las triploidías, tetraploidías, que no son compatibles con la vida, solamente se dan las plantas, ¿verdad? Luego tenemos las aneuploidías, solamente puede añadirse un cromosoma, más un cromosoma o menos un cromosoma. Recién las clasificamos en nulisomías, ¿qué más? Trisomía y monosomía. Monosomías y trisomías. Ya tienen examen. Alteraciones multifactoriales. Dice, este tipo de alteraciones se deben, dice, también dado por genes englobados con factores ambientales. Para lo cual vamos a ver este tipo de herencia, que es la herencia poligénica o multifactorial en sí, debido a cuáles serán esas enfermedades hereditarias. ¿Será la diabetes? Sí, está dentro de ellas. ¿Sí? Muy bien. Defectos genéticos, dice, y ambientales. ¿Cuáles son los parámetros, dice, genéticos del origen genético de una enfermedad? Que podemos decir que viene, dice, de origen genético. Uno dice, cuando la enfermedad se presenta en proporción definidas entre personas con descendencia común, que hemos dicho anteriormente, ¿no? Luego dice que la enfermedad no se presenta entre los parientes. Lo que es, dice, tercero, edad y curso natural de la enfermedad con patrón característico en ausencia de factores desencadenantes conocidos. Cuarto, concordancia, dice, entre gemelos monocigóticos.
Los que surgen de la división de de un mismo cigoto. ¿Cómo es la fecundación de estos gemelos monocigóticos? Solamente se da la fecundación por la expulsión de un solo óvulo fecundado por un solo espermatozoide. Como ha dicho su compañera, ¿dónde ocurre la división? A nivel puede ser temprano, desde la módula tal vez, ¿sí? O desde el cigoto, o desde el blastocisto. Tienen las mismas características, como el color de los ojos, el mismo sexo. Duda, ¿no? Sí, sí. Tiene hasta las huellas dactilares, son mismas. Por eso dice concordancia entre gemelos monocigóticos. Muy distinto a los bisigóticos, ¿verdad? ¿Han visto bisigóticos? Bueno, quinto dice la presencia de rasgos fenotípicos característicos asociados con una alteración cromosómica claramente demostrada. ¿Qué es fenotipo? Es que así mis alumnos ya les he dicho. ¿Cuáles son? ¿Qué son? ¿Qué es fenotipo? Todas las características medibles y cuantificables. ¿Cómo qué? El color de los ojos, el color de la piel, el color del cabello, la estatura, la inteligencia. Y él claramente dice, ¿no será que el síndrome de Down tiene la misma característica? ¿Todos los niños con síndrome de Down? Por eso dice claramente allá, dice, esa alteración cromosómica claramente demostrada, por esas características tales que no típicas. ¿Qué tiene el síndrome de Down? Ojos rasgados, todos los niños. Cara plana. Oídos pequeños. A eso se refiere. Muy bien. Tratamiento, dice, de alteraciones genéticas o anomalías genéticas. Muchas de esas alteraciones, dice, en sí son tratadas con gran éxito, por lo cual, dice, así un ejemplo se tiene. Dice, las alteraciones genéticas de carácter metabólico, ¿cuál sería el posible tratamiento? Uno, dice, la restricción de sustancias que el enfermo no puede metabolizar. Ejemplo, por deficiencia enzimática. Dice, ejemplo, la fenilalanina en la fenilcetonuria y la galactosa en la galactosemia. Segundo, dice la reposición de hormonas. Tercero, administración de vitaminas. Cuarto, la reposición de enzimas anormales. Y quinto, hasta la intervención quirúrgica, incluyendo el trasplante de órganos o médula ósea. Terminología. Ahora bien, ustedes ya saben esta terminología. Por ende, ¿qué es alteración cromosómica o aberración cromosómica? Dice cualquier anormalidad, ya sea en estructura o numéricas de los cromosomas. ¿Qué es acrocéntrico? Dice, es un término aplicado a un cromosoma y cromátida cuyos centrómeros se encuentran en sus extremidades. ¿Se acuerdan? Referente a la clasificación de los cromosomas acorde a la posición de su centrómero, los que han sido mis alumnos. ¿Sí? A ver. Por ahí les pregunta de examen. Acrocéntricas, submetacéntricas, metacéntricos, telocéntricos. ¿Sí? A eso se refiere. ¿No? Ya hemos visto, por eso les decía. Acrosoma, ¿cuál es el acrosoma? ¿Dónde se encuentra? Dice en la cabeza del espermatozoide, cuando da lugar a la espermiogénesis, ¿se acuerdan? Va a formar el acrosoma, la cabeza de ese espermatozoide. ¿Qué más? Por ahí pregunta de examen. ¿Qué va a ocurrir?
Formación de la pieza intermedia, la cola y el cuello antes de la pieza intermedia. Cuello. Muy bien. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos, grupo? ADN. Y ADN. ADN, dice ahí claramente. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. ¿No? Por lo cual en sí dice es el material químico que transporta la información genética. ADNasa, dice cualquier enzima que hidrolice el ADN. Albinismo. ¿Qué sería albinismo? Ausencia de pigmento de la piel, pelo y ojos. El otro es diferente, y higo también. Luego, alelo. Esto es importante. ¿Qué es alelo? Dice, son las formas alternativas de un gen que se encuentra en el lóbulo de un cromosoma homólogo. Amniocentesis, esto ustedes ya saben. Han visto métodos de diagnóstico en sí referentes invasivos. Esto es malformaciones congénitas, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los métodos invasivos? Cordocentesis. Correcto, la cordocentesis. ¿Qué más? Allá dice amniocentesis y biopsia de velocidades corionas. No, bueno. No, si te dejan para que hablan los demás. ¿Qué es aneuploide? Ya he dicho que es aneuploide, ¿verdad? También hemos visto. ARN, ¿qué es? Ácido ribonucleico. Lo que es anticodo, esto ya vamos a ir viendo entre lo que es el ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico, ¿sí? El anticodo que lleva el ARN de transferencia. Me voy a sentir violado. Dice anticodo, 3 bases en una molécula de ARN transportador complementarios, dice a 3 bases del codón específico del ARN mensajero. ¿Quién lleva el codón? El ARN mensajero. Y el anticodo, ahora se dice acople, el ARN de transferencia. Autosoma, ustedes ya saben que es autosoma, ¿verdad? De esos 23 pares de cromosomas, 22 son autosomas y un par es sexual. Dos autosomas, dice cualquier cromosoma que no sea un cromosoma sexual. Biotipo, dice son las razas o linajes fisiológicamente distintos dentro de una especie morfológica. Continuamos. Bivalente, dice, se dice bivalente a un par de cromosomas homólogos asociados. Carácter adquirido, esto es importante. Es una modificación, dice, que se introduce a un organismo durante su desarrollo por influencias ambientales. Centrómero, ustedes ya saben qué es. Cigonema igual, cigoto igual, citrón es la unidad funcional del ADN. Citogenética, esto es importante, es un área de la biología relacionada con los cromosomas y sus implicaciones genéticas. Clona, esto viene de clona, ¿se acuerdan de la ovejita Dolly? ¿Sigue viva? No, ¿verdad? Ese va a ser un trabajo de investigación también porque tiene que ver con la que. ¿En qué año habrá dado lugar referente en sí? ¿Y quién habla de la oveja? La ovejita Dolly. Eso lo van a ustedes investigar. Clona, dice, son los individuos derivados por la reproducción vegetativa de un individuo original. Codón, ya he dicho, es el que lleva el ARN mensajero. Colchicina, dice, es un alcaloide que se utiliza para detener la formación del pulso e interrumpir la mitosis. ¿Qué era la mitosis? Me van a hacer subir la presión. Esa división se da para formar dos células genéticas. ¿Qué más? Nina. Ya me acordó su apellido, ¿viste? Y
¿Qué es la mitosis? Es la división celular que tiene lugar en las células somáticas, la cual va a originar dos células hijas idénticas a esta célula madre. ¿Con cuántos cromosomas Borges? Cada una de ellas 23. se replica, dice la regla. ¿Cuántos cromosomas? 46 cromosomas. Me están haciendo la mierda. ¿Qué es cromátida? Esto han visto en lo que es también histología. ¿Sí? Cromátida. Dice, es una de las dos hileras idénticas que resulta de la autoduplicación de un cromosoma. ¿Por qué está formado un cromosoma? Por dos hermanas llamadas cromátidas. Cromatina, esto han visto en histología también. La cromatina, ¿se acuerdan cómo se divide la cromatina? Su compañera aquí. La cromatina. Histología. Eucromatina y heterocromatina, según la tinción, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es cromatina? Esa es una sustancia nuclear que absorbe tinciones básicas, por eso les dice, y se incorpora a los cromosomas. Cromocentro, igual ya conocen. Cromonema, dice, es un filamento que forma una estructura axial dentro de un cromosoma. Ya saben que es un cromosoma, ¿verdad? Que son cuerpos nucleoproteicos. Tanto las células se encuentran, ¿en qué células? Eucariotas y procariotas. Cromosomas acéntricos, dice, son fragmentos de cromosomas que carecen de un centrómero. Cromosomas bicéntricos son los que tienen dos centrómeros. Cromosomas homólogos son cromosomas que se presentan por pares y son de forma y tamaño similares. Cromosoma sexual son los cromosomas relacionados con el sexo, ya sabemos eso, ¿verdad? Cromosoma X, portador de qué influencia? Cromosoma Y, portador de la influencia masculina. Ahí está. Diacinesis, dice, es una etapa en la cual los bivalentes se endurecen y se acortan. Diploides, pues ya saben que es diploide. Haploide también. Disyunción. ¿Qué es la disyunción? Esto ocurre en la fase de la mitosis, en la anafase. ¿Qué es la disyunción? Dice, es la separación de los cromosomas homólogos durante la anafase de la mitosis. Bueno, lo que es división ecuatorial cromótica, eso da lugar a la meiosis 2. ¿Se acuerdan? Meiosis 2. División reductiva o heterotípica es la meiosis 1. Entonces, meiosis 1, reductiva. Meiosis 2, ecuacional. Esto ya no. Dominancia. Se aplica, dice, a un miembro de genes que tiene la capacidad de expresarse a dominio sobre el otro. Ya saben lo que es un espermatocito, una espermatogonia, qué es la espermiogénesis, qué es la cromatina. He dicho que se divide en dos, ¿no? Eucromatina y heterocromatina. La eucromatina, dice, son las porciones de los cromosomas genéticamente activos y con propiedades de tinción. Eugenesia, dice, es la ciencia del mejoramiento de las cualidades de la especie humana. Euploide, ya saben lo que es. Fenotipo, ya también les he dicho. Gemelos, igual, hemos hablado de gemelos monocigóticos y disiploides. ¿Qué es gene? Dice, es una partícula determinante en la herencia. Genealogía, dice, es lo que representa la historia central de un individuo. Y vamos a ver árboles genealógicos. En lo que es la genealogía, ¿no?, de cada uno de ustedes. Sus ascendientes y descendientes. Van a hacer un trabajo práctico. El que tenga mayor familia, mucho mejor. Al que no tenga sin descendencia, ¿no? Luego dice gene estructural, maneja la información genética y ordena la estructura bioquímica de las proteínas.
Entonces vamos a ir viendo en síntesis de proteínas. Gene holándrico, dice, gen transportador del cromosoma Y. Gene letal es un gen que vuelve invalidable a un organismo o célula. La genética en sí, dice, es la ciencia de la herencia y la variación. Genoma, dice, son todos los genes que existen en un cromosoma haploide transmitidos simultáneamente por un progenitor. Y ahí vamos a hablar de qué. Código genético. Haploide ya sabe. Herencia, el parecido físico entre individuos. Híbrido, esto es importante. Son descendientes, dice, de progenitores homocigóticos que difieren de uno o más genes. Entonces, vamos a dar lugar a lo que es híbrido. Homocigóticos, dice, progenitores en sí diferentes a sus genes. Mutación. ¿Qué es mutación? Dice, es el cambio permanente de un material genético. No disyunción, ya saben lo que es disyunción. Es cuando no hay separación, dice, ¿no?, de esas cromátidas, por lo cual pueden dar lugar, dice, a, si no se separan, trisomías. Nucleótido, dice, es una unidad de la molécula de ADN que contiene un grupo fosfato, azúcar y una base orgánica. ¿Cuáles son los componentes químicos de los ácidos nucleicos? Tanto del ARN y el ARN. Tiamina, guanina, citosina. ¿Cuáles son los componentes químicos? El grupo fosfato. Grupo fosfato. Luego, base Azúcar. nitrogenada y a Moléculas de azúcar. Esos son los componentes químicos. Y eso es lo que constituye un núcleo y un núcleo simbiótico. Ovogonia, ustedes ya saben, eso es ovogénesis. Organizador nucleolar, dice, es un segmento cromosómico que controla la síntesis en ARN ribosómico. Óvulo también. Poliploide también saben lo que es. Quimera, dice, es un individuo constituido por células derivadas de diferentes cigotos. Ribosoma igual, ¿no? Sexo heterogamético, es importante, dice, es el productor de gametos diferentes en los cromosomas sexuales. Heterogamético. Sinapsis igual, ya conocen ustedes. Es el apareamiento de cromosomas homólogos durante la progresión mitótica. Meiosis, uno, sinapsis. Y el otro es entrecruzar. Ideograma, dice, es el esquema de los cromosomas de un individuo que ilustra el aspecto otamal. Esto de inversión ya hemos visto. Esto es alteración cromosómica estructural. ¿Se acuerdan los que hacían mis alumnos? Que era de lesión, que era duplicación, que era translocación y isocromosomas. Dentro de la inversión, para aquellos que no han sido mis alumnos, la inversión, dice, es una alteración cromosómica en la cual ese cromosoma, una parte de ese cromosoma en sí, dice que hay una rotura o pérdida, por lo cual va a girar ese fragmento 180 grados y vuelve al mismo cromosoma original. Por lo cual, ¿qué ocurre? Que va a haber una alteración del material genético. ¿Sí? Por ende, las inversiones se pueden clasificar: inversión paracéntrica, inversión pericéntrica. ¿Cuál era la inversión paracéntrica? ¿Se acuerdan? Es la inversión que se efectúa en el brazo del cromosoma. Pericéntrica no. La inversión paracéntrica es cuando no contiene el centro. Y la inversión pericéntrica cuando sí incluye al centrómero. ¿Se acuerdan? Luego tenemos, dice, ligamento al sexo. Esto en genética del sexo vamos a ir viendo. Es la asociación o ligamento de un carácter hereditario, dice,
en sí. Ligamento al sexo. Vamos a ir viendo este tipo de herencia ligada al cromosoma X y ligada al cromosoma Y. Luego dice limitado al sexo. Es un carácter que solo se expresa en un sexo. Mitosis, ya saben qué es. Meiosis, igual, ¿verdad? ¿Qué es la meiosis? Es la división celular que tiene lugar en las células germinales o sexuales, lo cual se da para reducir la cantidad del número de cromosomas a un número haploides, 23 cromosomas, la cual requiere de 2 divisiones, meiosis 1, meiosis 2. Locus, dice, es la localización exacta de un gen en un cromosoma. Monosómico, dice, es un organismo diploide que carece de un cromosoma. ¿Cuál es la única monosomía compatible con la vida, grupo? Turner. Ah, el Turner. Si me pone Turner en su examen, Síndrome de Turner, Borges, ¿no? Síndrome de Turner. Pero sí, ya me entiende. ¿Cómo en su examen de grado no lo voy a entender? Se va a pasar, Borges. Túnel, ¿ves? Muy bien, miren que en sí hay mucha de la terminología que ya hemos visto. Para que quede claro, no digan doctora, pero lo hemos llevado y por qué razón aquí está. Los cromosomas. Bueno, a ver, es que tal vez sus compañeros lo han llevado. Ahí están los cromosomas, ¿se acuerdan? Cuando la célula está, ¿qué célula? Ya hemos visto esto, tal vez no lo sé. ¿Sí? Para sus compañeros, para que recuerden. Voy a pasar porque ya es tal lugar. ¿Han visto esto, grupo? Sí, ¿verdad? Ahí está, deleciones, para que quede mucho más claro. ¿Qué son las deleciones, grupo? Cuando hay una rotura o pérdida de una parte del cromosoma, un segmento, y son graves, ¿no? Los deleciones. Hay un síndrome, una deleción, ¿cuál sería? Se representa. Síndrome de Trichard, grupo 5 femenino. Su alteración está en el cromosoma 5. Son los aquellos que hablan como gatito. Que hay una rotura o pérdida del brazo corto del cromosoma. Síndrome de Angelman. Duplicaciones. ¿Qué es una duplicación? Dicho que es un exceso del material genético. Pueden ser menos graves que las deleciones. Cuando se duplica la información que Ahí cuando viene la formación de... ahí está, inversiones. ¿Qué había dicho que era una inversión? Cuando ocurre una rotura en el mismo cromosoma y ese fragmento en sí rota 180 grados, gira 180 grados y se coloca al mismo cromosoma original. Por lo cual, ¿qué varía? La información que para que han sido mis alumnos. Tipos de inversiones, pericéntrica y para. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es esa inversión pericéntrica? Ah, dice, si el área invertida contiene el centrómero del cerebro. Es una inversión pericéntrica. Mientras, una inversión paracéntrica es cuando la inversión se sitúa fuera del centrómero. Translocaciones. ¿Qué son las translocaciones? Dice, es el desplazamiento de un fragmento del cromosoma. Y las vamos a clasificar, no sé si han visto. Translocación simple, translocación recíproca. Simple es cuando ese fragmento del cromosoma vuelve al mismo cromosoma.
¿no? Por eso es simple. Mientras que una translocación recíproca es cuando se da, dice, ese fragmento va a otro cromosoma. Se da por eso entre cromosomas distintos, no homólogos. Pues aquí tenemos, ahí está, qué tipo de translocación. ¿Se acuerdan los que hacemos ahora, no? ¿Qué translocación es? Recíproca. ¿Por qué? Cromosoma 4 y cromosoma 20. Un fragmento del cromosoma 4 va al cromosoma, se ha trasladado al cromosoma, es decir, 4 al 20. Sería una translocación recíproca. Bueno, tenemos lo que es una translocación robinsoniana, ¿se acuerdan? Que se da entre cromosomas acrocéntricos, llamamos que son cromosomas acrocéntricos. Otra, isocromosomas. ¿Cómo se da estos isocromosomas? Que es estructural. ¿Debido a qué dice? A que en sí el centrómero no se divide, dice, transversalmente, sino longitudinalmente. Por lo cual, ¿qué va a ocasionar al dividirse longitudinalmente? Que ese cromosoma tenga dos brazos largos, o si no, dice, dos brazos cortos. Bueno, espero, grupo, porque ya les había dicho que ahí está, para que no digan, eufloidías. Ahí está. Aneuploidías, a lo que hemos visto. Y entre ellos ya los signos, ¿verdad? Y ese es solamente para que ustedes recuerden. Muy bien. Listo para la muerte. Mucha de la terminología sí se ha visto, por eso es que no puedo repetir solamente. ¿Sí? Ahí está, correcto. Enciendan las luces.